Bueno, hola a todos, soy Abelinda y es Vic, y estamos aquí en el marco de este Orgullo Crítico de Asturias, edición online, que como ya habréis estado viendo a lo largo de la semana, hemos ido adaptándolo a formato redes sociales para poder seguir haciendo actividades que retomen este espíritu combativo y crítico que veníamos haciendo años atrás, pero perdón, adaptadas a las circunstancias actuales. Esta charla este pequeño taller se llama Infancias Creativas de Género, lo va a explicar mi amigo Vic. La sesión va a durar alrededor de 1 horita y media y va a estar compuesta pues, de la explicación que nos va a dar ella y un pequeño debatillo que tendremos entre nosotros, que bueno, se improvisará porque yo tampoco tengo muy claro el discurso, que también va a ser la primera vez que lo escuche, así que bueno, esperamos que os guste y nada, os dejo con ella, que ella se presente. Vale, bueno, hola a todos, yo soy Vic, soy una profe de educación primaria, estudié magisterio, hice la especialidad de inglés y bueno, estoy aquí para, pues muchas cosas, pero estoy aquí para hablar de educación, precisamente sobre infancias creativas de género, crianzas y prácticas educativas en el no binarismo, en la fluidez y similares. Luego veremos cómo las conceptualizamos. Bueno, un poco sobre mí, yo vengo de un pueblecito pequeño, de una zona rural, y todo el tema de activismo y eso siempre ha sido muy independiente y por mi cuenta. Así que bueno, yo vengo a presentar esta investigación, pero está claro que todo es debatible, que no es ninguna verdad única ni encasillable y bueno, que espero que os guste y que dé herramientas como pueda. Bueno, para empezar me gustaría conceptualizar que estas prácticas para mí son difíciles de definir en cuanto a que son, bueno, no nuevas por decirlo así, ¿no? Pero que es difícil establecer un concepto así para definirse. Entonces yo indistintamente puedo usar durante la charla prácticas educativas y crianzas queer, en cuanto a que me refiero, que son prácticas pues no asimilables, retorcidas, pues eso, no cooptables por el sistema y sobre todo transgresoras en el sentido que no tienen una identidad monolítica ni nada que no pueda ser cambiante. También quiero dejar muy claro que yo esta charla se la debo a todas las personitas que he ido entrevistando en mi TFM, de las que he podido aprender muchísimo, pero que claro, tenemos que enmarcarlo en un contexto occidental, blanco, con cierta formación académica, con cierto, bueno, pues una determinada clase social, estudios, etcétera, pero que esto, por supuesto, no quita en absoluto la dimensión interseccional de estas crianzas y prácticas educativas en cuanto a colonialidad y raza y etnia que refieren, ya que la visión del mundo binaria se la debemos a esa fantástica tal. También en cuanto a clase, ¿no? O sea, también depende mucho de la titularidad del centro que estemos hablando y de que si tenemos tiempo o no para hacer determinadas cosas con nuestros peques. En cuanto a edad, es decir, haberse criado en determinada época, o en cuanto, por ejemplo, capacidades, ¿no? Tener que poner énfasis en las crianzas en algunas cosas que priman más que otras. Entonces, bueno, quería dejar como muy claro que partimos de un marco, aunque yo enfatice en el género, que es creo que de lo que más puedo hablar, pues es un marco interseccional y transfeminista, por supuesto, transinclusivo. Y una vez dicho esto, los objetivos que tienen esta charla son, pues bueno, en principio le quería llamar un taller porque quiero dar herramientas de cómo se ponen en práctica estas educaciones. No quiero que sea muy teórico, pero por supuesto tengo que hacer un pequeño breve recorrido de la historia de España en cuanto a materia de género refiere, pero bueno, también como principal objetivo es decir que esta charla va dirigida a todo el mundo, no es nada del colectivo LGTBIQ+, en particular, ni solo para ello, ¿no? Y empezar a tratar a nuestros peques y críes como algo más que genitales andantes. Una vez dicho esto, empezamos un poco con la historia educativa de España. Y es que
algo muy importante que por lo que tenemos que empezar a hablar es que en los últimos 35 años hemos tenido 7 leyes educativas, ¿no? Que han ido variando en función al gobierno de turno, 8 si nos ponemos a pensar en el proyecto que tenemos ahora de LOMLOE. Pero bueno, en cuanto a género, primero si nos retomamos un poco, hacemos la vista atrás hacia, yo qué sé, siglo XVII, siglo XVIII, tenemos que hablar pues eso, de una educación muy marcada por valores cristianos que básicamente definían destinos diferentes para niños y para niñas, ¿no? Lo mismo en el siglo incluso XVIII, donde pues eso, la escolarización de las niñas, como ahora veréis en este gráfico, se quedaba relegada al ámbito privado, ¿no? Doméstico, es decir, tareas de coser y de ser una buena hija, una madre y una esposa. Y no es hasta pues eso, siglo XIX, ¿no? Ya con el informe Quintana se llama, que hablaba de una educación universal para todo y nacional, y la ley de Moyano, que también empezaba a hablar de la instrucción de las niñas. Cuando empiezan a tomarse ciertos valores, también destacan figuras como pues, Emilia Pardo Bazán y Concepción Arenal, que hablan de la escolarización de las niñas. Y ya, siglo XX, ¿no? Podemos encontrar la aparición de la escuela mixta, lo que se llama, que básicamente comenzó con la Segunda República, ¿vale? Es decir, empezaron a educarse a ambos géneros, pero siempre de forma integrada en el mismo sitio y con tareas segregadas en el propio cole. Ya es entonces cuando pues eso, guerra civil, dictadura, etcétera, mucho conservadurismo, lleva de nuevo que la educación de las niñas se lleve a la sección femenina de la Falange, ¿vale? Y vuelta atrás, etcétera, y ya está, volvemos y no es hasta, pues eso, transición, democracia y todo esto, ¿no? 1970, Ley General de Educación, en el que se habla, pues eso, de una educación obligatoria, ¿no? Para todo el mundo. Y ya cuando empezamos a hablar de la LOGSE en 1990, ¿no? Ya entrada más la supuesta transición, empieza lo que se llama y se denomina coeducación, que en sí el concepto significa educación conjunta de niños y de niñas. ¿Cuál es la diferencia con la educación mixta? Pues que pone énfasis en el género, en el sentido de que se busca cierta igualdad, pero para las niñas. Entonces, claro, esto en ese momento fue lo más, ¿no? Pero bueno, si hacemos un poco de trabajo de análisis crítico, es muy fácil ver cómo es en realidad una falsa promesa, ¿no? Por decir emancipadora, con esta super palabra, porque no ve más allá del binario niño y niña, ¿no? Como en la pedagogía coeducativa se queda ahí. Y bueno, está totalmente, en mi opinión, desfasada, pero sigue siendo, desgraciadamente, necesaria en la actualidad. Y bueno, dentro de todo este tipo de educación que hemos ido viendo en el gráfico, podemos decir que todas estas disidencias sexogenéricas en tema de capacidad, racialización, clase, etcétera, se encasillarían a lo mejor un poco más en el tema de la educación especial, ¿no? Que tuvo el auge principalmente en los años 90. Y lo que ha ido evolucionando en lo que ahora está tan de moda, que se llama educación inclusiva, en la que supuestamente pues eso, la escuela se adapta a las necesidades de los peques, y según la LOMCE hoy existe pues eso, las NEE, que significa necesidades educativas especiales, ¿no? como si no todos los peques tuviesen de eso, y los PAD, que son los planes de atención a la diversidad. Ahí es donde se encaja un poquito, ¿vale? Entonces ya, una vez hecho este recorrido, llegamos a las infancias creativas de género, que es de lo que pretendo dar un poco herramientas. Y si yo, Avelina, tuviese que definirlas, pues te las definiría como pues eso, crianzas y prácticas educativas que no limitan y que acompañan a peques, ¿no? a explorar su identidad mucho antes de que haya sido determinada por estas normas hegemónicas, ¿vale? Entonces, un apunte muy importante de estas infancias creativas de género, y que yo quería llamar así al taller, poniendo el énfasis en la infancia, es que beben sin duda de una visión antiadultocentrista,
¿vale? Entendido el adultocentrismo como pues, un sistema socio-personal y estructural en el que pues, eso prima la visión adulta, ¿no? como la privilegiada frente a personas mayores, frente a jóvenes, adolescentes y sobre todo frente a peques, que supuestamente no tienen todavía esa agencia o capacidad de decisión. Y luego el apellidarlas, por mi parte, no binarias y fluidas, viene por un lado de no binarias, pues eso, que no se establecen en ese marco de masculino, femenino, rosa y azul, coeducativo, y por otro lado fluidas, un poco la línea que hablaba antes, de que partimos de que ninguna identidad es estable, ¿no? Todas son mutables, no hay conceptos monolíticos de ellas y esto se aplica a muchos otros ejes de opresión y disidencias, ¿no? Entonces, ahora en este gráfico también veréis lo que pretenden precisamente combatir, usando este lenguaje bélico aposta, este tipo de crianzas y prácticas educativas. Y esta es una clasificación que bueno, me he inventado yo y me he inspirado, pero bueno, es también muy discutible. Muy creativa. Sí, es creativa, pero yo creo a mí me ayuda al menos a entenderlo mejor. Por un lado tenemos lo que intentan combatir son primero los roles de género, entendidos como posiciones, papeles y funciones que desarrollan hombres y mujeres y el resto de personas también en la sociedad. Es decir, por ejemplo, pues eso, niñas, rol reproductivo y niños, rol productivo, político, etc., ¿no? Estos roles luego se proyectan y se encarnan en estereotipos de género. Estereotipos de género entendidos como creencias consensuadas y naturalizadas sobre estos comportamientos anteriores. Ejemplo, niñas emocionales, rosa, más charlatanas. Niños, azul, más agresivos, físicos, etc. ¿Vale? Esto por un lado, los roles y los estereotipos, que son diferentes. Y por otro lado podemos establecer las trampas de género, que lo llama así un libro que luego os enseñaré que me gusta mucho, que son una confusión de lo habitual con lo normal. Ejemplo, muchos niños tienen pene, todos los niños tienen pene. Y por otro lado, la materialización de estas trampas sería en prejuicios de género, es decir, ideas preconcebidas que formamos, es decir, hacemos una imposición de estas trampas de género, ¿no? Sobre sujetos sexuados, que es lo que somos, ¿no? Tenemos genitales, a través de gestos cotidianos. Ejemplo, niñe tiene pene, niñe es un niño es heterosexual, ¿de acuerdo? Entonces estarían estas esta clasificación de 4, que es precisamente lo que pretende combatir estas prácticas. Vale, y ahora pues ya después de todo este rollo llegamos a la parte de que yo pretendo hacer, dar sugerencias y herramientas sobre cómo poner esto en práctica, ¿no? Cómo se hace. Y para ello voy a dividir el taller en 4 bloques, ¿no? De los que he hecho yo de nuevo la clasificación, en los que creo que fluctúa mucho este tema, ¿no? En primer lugar, me gustaría hablar del imaginario, no todo lo que son tema de juegos, actividades, personajes, referentes, etc. Por otro lado, como veréis, me gustaría hablar de las corporalidades, es decir, las cuerpos, la estética, la voz, sexualidad, incluso el contacto físico que tenemos con las niñas. También me gustaría hablar del propio lenguaje y no solo los nombres y los pronombres, sino mucho más allá, es decir, las adjetivaciones, ¿no? La autoestima, cómo se trabaja, las emociones, con todo el tema del lenguaje. Y por último, todo el tema de socialización con familia, con adres, tutores, profesorado y amigues. Dicho esto, voy a empezar cada bloque con una frase de mis informantes que me ha gustado, o que me ha hecho gracia, o etc. Igual explica informantes. Sí, informantes, bueno, las personas que he ido entrevistando para hacer este TFM, porque así se ha realizado a través de una serie de entrevistas en profundidad. Bueno, el tema del imaginario, ¿no? De juegos, y es que, bueno, decía así, que muchas veces decimos todos a los peques, jugar con muñecas no te hace menos niño. Y si me hace menos niño, ¿qué?
Y es que, bueno, partimos en primer lugar de ahí, ¿no? O sea, ¿qué es ser menos niño? ¿Qué pasa por ser menos niño? ¿Y qué es ser niño para ti, persona adulta, ¿no? Vamos a dar nuevos roles y clasificaciones a estos juguetes. Vamos a pensar, en primer lugar, cómo llamamos a las muñecas, por un lado, y por otro lado, figuras de acción, encima. O sea, sí, exacto, ¿no? Bueno... pero es que esto es tan sencillo que aparte de llamar muñecos a todo, ¿no? Y tal, podemos simplemente inventar nuevos roles y nuevas historias con estos muñecos, con estos peluches, inventarnos, como me decía una de mis informantes, pues esta osita es una mujer trans, no sé qué, ¿no? Y te puedes inventar la historia con tu peque, ¿no? Consensuarlo y bueno, ese es el propio referente, ¿no? Y luego que tenemos que asignar nuevos roles, nuevas características humanas y no humanas, mágicas, sobrenaturales, ¿no? A los cuentos, a los personajes, a los dibujos que ya ven. Es decir, podemos estar leyendo un cuento y decir, el príncipe se quería casar con todas sus fuerzas con un vestido rosa, ¿no? Cambiando simplemente el nombre de príncipe o princesa, o decir que la princesa pues le apetecía luchar y hacer un juego de guerreras, ¿no? Y luego también que creo que es importante introducir entornos novedosos en los propios juegos. Es decir, siempre estamos pensando, qué horror los catálogos, qué horror las tiendas, ¿no? Segregadas por género, pero luego vamos al cole o vamos a casa y ¿cómo tenemos la casa ordenada? El rincón de la cocinita, el rincón de la construcción, el tal y cual. Bueno, pues vamos a empezar a hacer cemento en la cocina, vamos a empezar a hacer Lego con las muñecas, una torre Eiffel de muñecas, ¿no? O sea, simplemente tenemos que huir de incluso los envoltorios, ¿no? Los paquetes, los anuncios, ya prescriben a las niñas cómo tienen que jugar con esos juguetes, cuando en realidad ellas tienen miles de formas creativas de hacerlo, seguro que lo habéis hecho vosotros cuando erais peques. Y les adultos para eso jugamos un rol importante. Lo primero sin meternos, ¿no? Porque muchas veces ni siquiera tienen interiorizado todo esto. Pero si vemos que lo tienen interiorizado, podemos, pues eso, meternos y decir, ¿por qué con esto no jugamos así, no? ¿Por qué no tal? O sea, vamos a utilizar los juguetes que siempre hemos usado, pero de formas nuevas. Vamos a clasificarnos de forma distinta. Vamos a asignarles nuevas pues eso, funcionalidades, nuevas reglas y tal. Eso en cuanto a los juguetes. Luego también, en el tema que juegos respecta, podemos dar un giro, ¿no? A todo el tema de juego bélico, ¿no? Y podemos enseñar a las niñas cómo defenderse, ¿no? Tanto verbalmente como físicamente, de otras formas. Es decir, podemos enseñar que levantar así la mano, decir esto no me gusta, o esto simplemente irnos de ahí, ¿no? Y eso en tema tanto para niños, para niñas, marca un este. Y luego también los comportamientos de los adultos frente a sus propias actitudes a la hora de jugar, ¿no? O sea, simplemente mostrar una aprobación u otra cuando una niña está jugando de determinada forma hace que al final eso se convierta en una profecía autocumplida. Es decir, si yo pienso que los niños son más agresivos y les va a gustar jugar más con el balón y muestro cierta aprobación, eso se va a acabar cumpliendo y es un círculo vicioso y no tiene nada de biológico y menos de genital, porque no se juega con los genitales. Es que no sé qué parte no entendemos de eso, desde luego. Y luego también que siempre buscamos juegos transgresores, pero también creo que es importante encontrar juegos donde se puedan mostrar vulnerables, ¿no? Y no solo en temas de género, sino, pues eso, de nuevo, racialización, capacidades, clase, miles de cosas, mostrar sus emociones, si les cuesta, pueden hacer un role-playing siempre, ¿no? O sea, un niño que no sabe expresarse emocionalmente porque le han castrado así, ¿no? Pues dale el peluche y cuéntale que el peluche está triste y cómo se expresaría el peluche si esté triste, ¿no? Ejercitemos la empatía y toda la parte emocional desde ese lado. Y por último, las niñas son las primeras que pueden hacer un análisis crítico de todos esos juegos, todos esos cuentos, todos esos personajes. Me encanta que haya millones de libros nuevos que muestran pues esos nuevos tal, pero si tú les dices, bueno, vamos a analizar cuántas personas negras hay en nuestros cuentos, cuántas personas en silla de ruedas, ¿no? ¿Cuántas niñas hay? ¿Cuántas, no?
y simplemente ellas pueden hacer pues eso, su trabajo de autocrítica y decir, esto es así, ¿y por qué tiene que ser así? ¿No? Enseñémosles a cuestionarles, que al final siempre son cosas que nosotros les transmitimos. Siguiente bloque, las corporalidades, ¿no? Y me gustaría empezar pues citando también una frase que me gustó mucho, que dice así como que la ropa y los complementos es una armadura de seguridad y de reafirmación de identidad. Y en cuanto a todo lo que refiere a la estética, creo que una herramienta súper útil es dar acceso a la policromía a todas las niñas, por favor, que puedan acceder a todos los colores. No hace falta ni censurar el rosa ni el azul, ¿no? Simplemente que puedan elegir una ropa bonita, ¿no? que les guste, que estamos hablando de trozos de tela, por favor. Y una cosa muy importante y muy curiosa de las ropas, que yo he estado investigando y no sabía tanto, que incluso hasta los cuellos o las mangas, ¿no? Para una personita de 3 años, me dirás tú que difiere una corporalidad de otra más allá de lo claro, ¿no? Vamos a ver, tenemos que buscar ropa práctica. No podemos, o sea, quiero decir, hay gente como lo típico que trataba, pues eso, de Emilio, se trataba el Rousseau, a niñas como si fuesen pequeñas adultas, ¿no? O sea, no podemos hacer ropa que nosotros usaríamos para una gala de, no sé, de drag o de no sé cuántos, para niñas que van a ir a tirarse al suelo, a revolcarse en el fango, tal, no sé qué. Me encanta que haya purpurina, arcoiris, son muchas más divertidas esas ropas, pero para ciertos contextos. Necesitamos buscar ropa práctica y sí que es cierto que la ropa de niñas especialmente, pues eso, se enfrenta a una parte que les impide incluso moverse, que es que esto luego se va viendo, ¿no? El que puedan sentarse así o hasta, claro, pues si han estado con ropa ajustada desde que son peques, ¿no? Es muy fuerte. Y luego una cosa que me contaba una madre, ¿no? Que siempre estamos con los colores, pero también las figuras y los símbolos, ¿no? Ella me decía, pues por ejemplo, que tengan coches o pelotas o tal, no sé qué, eso también dice mucho de la ropa. Y una sugerencia y una herramienta muy guay es que podemos maquear la ropa siempre. O sea, pues la madre me contaba, sí, que tenía aquí un cochecito y ella lo que le había hecho era un césped por abajo, una casa por aquí, un perrito por acá, y lo mismo con las frases, etcétera, ¿no? Siempre que tengamos el tiempo, el privilegio y el espacio, podemos maquear esa ropa, ¿no? Y luego también atributos como los pendientes y como el pelo, por favor, que sean las niñas que decidan. Yo no juzgo a nadie que haya hecho pendientes a sus niñas, pero tenemos que ser conscientes de que hoy en día a los bebés se les identifica genitalmente por la calle por si tienen pendientes o no. Y lo sabéis las personitas que hayáis estado con peques que no tengan pendientes. ¡Ay, es un niño! No. Pues no lo sé, ¿no? Ya veremos. Entonces eso, vamos a tener cuidado y vamos a dar un poco espacio a la autodeterminación ahí hasta que puedan hablar. Y luego una parte también muy importante es tener cuidado al adjetivar las ropas, ¿no? No es lo mismo decir, pues qué guapa estás con ese vestido, que veo que ese vestido es cómodo, ese vestido te hace sentir fuerte, cómo te sientes con ese vestido, ¿no? Y esto tanto para niños como para niñas como para niñas. Por favor, tenemos que valorarles por su personalidad, no por los atributos físicos, que esto luego lleva a cosas muy fuertes cuando crecemos. Ni que decir que evitemos, por supuesto, la cosificación, sexualización, con ropas que claramente no son infantiles, no están hechas para el juego y que a lo mejor no han elegido ni nuestras niñas, ¿no? Y bueno, vamos a dar diferentes miradas también, ¿no? A reeducar nuestra mirada como personas adultas en función de determinados estampados, imágenes, etc. Y para acabar esta parte también me gustaría decir que los ejemplos, por favor, no seamos antropólogos racistas horribles, ir yéndonos a otras culturas diciendo es que el kilt escocés, bueno, que eso todavía, ¿no? Sí, porque es escocés, sí, pero vamos a ver, es tan fácil como explicar y decir, ¿de dónde vienen los tacones? ¿O quién usaba en vuestra querida Europa el maquillaje, ¿no? ¿De dónde proviene todo esto de las faldas, los vestidos, cómo ha ido cambiando a lo largo de tal, sin por favor tener que hacer comentarios racistas y fuera de tono y de lugar, porque es que las personas blancas para eso somos terribles.
Y un poco también relacionado con los cuerpos, una cosa que hacemos muy conscientemente es el tema de la voz, ¿no? Cuando hablamos con niños, cuando hablamos con niñas, asignadas así al nacer, cambiamos nuestra voz completamente, pero no solo nuestra voz, sino ellas mismas, ¿no? No pueden modular su voz. ¿Cuántas veces en el cole habré visto a un niño, asignado niño, decir, pues hablar así, con la voz chillona, y que se le diga, habla bien, ¿no? Y que las niñas tengan que hablar tímidamente, no, pues vamos a hacer ejercicios de modular la voz, ¿no? Donde todas, canciones donde tengan que gritar niñas, donde los niños puedan hablar con voz de pito, etcétera, ¿no? Y puedan, en ese sentido, experimentar con distintas voces. Y luego también la importancia del lenguaje corporal como adultos. Necesitamos agacharnos cuando hablamos con ellos y estar a su altura, ¿no? Tener contacto físico, visual con los asignados niños, ¿vale? Que luego eso les cuesta mucho cuando crecen, y sobre todo permitir un contacto físico que sea sano. O sea, no todos los niños quieren un abrazo cuando se caen al suelo, y a veces solo quieren atención, y es mucho más fácil decir, veo que te has caído, te has hecho daño, ¿qué quieres? Por favor, vamos a comunicarnos, no a las niñas hay que cogerlas en brazos, ni a los niños decir, no llores, campeón. Pues si quiere llorar, que llore, por supuestísimo, ¿no? Una cosa que yo hago mucho es el tema de tocar la cabeza, ¿no? Mucho más que abrazos o masajes y tal. Pero bueno, está claro que tienen que experimentar. Y de nuevo, no vamos a caer en la trampa de que su identidad va unida al aspecto físico. Y por último, el tema de genitalidades y de sexualidad, tienen que, bueno, o sea, de nuevo defiendo y defenderé siempre hasta que lo haya, tiene que haber obviamente una asignatura de educación afectivo-sexual que les permita explorar holísticamente todo esto, la sexualidad de forma positiva, no como un tabú, y mucho menos solamente para contracepción, ¿no? O ITGs, etc. Luego hay que permitir que descubran sus genitales, ¿vale? No podemos estar todo el día poniendo motes a los genitales, podemos decir vulva, pene o otro tipo de genitales diversos de cualquier otra forma, ¿no? Se puede poner motes cariñosos, sí, pero no hace falta estar todo el día diciendo colita, ¿no? Es verdad. Y luego que exploren sus cuerpos, tenemos que darles respuestas positivas, claras y directas sobre la sexualidad, y no transmitir esa visión de nuevo adultocéntrica sobre la sexualidad. En este sentido, por ejemplo, con bebés se recomienda mucho pues quitarles los pañales. Se dice que llevan tanto tiempo los pañales que ni siquiera pueden explorarse, ¿no? Y tocarse o lo que sea. Y luego quitar los pañales siempre que el bebé vaya sin pañales. No, ciertos momentos del día, ¿no? Porque al final acaba siendo de nuevo una forma de censura. Sí, y de encorsetamiento. Y luego también las funciones pues, que todo el mundo hace, hacer caca, pis, tirarse pedos o eructos, enseñar a todo el mundo que son naturales, que no pasa nada. Y en el tema de baños, ¿no? que en infantil sí que suelen ser unisex, pero luego se tal, yo digo que podemos enseñar a las niñas a hacer pipí de pie y sentades, dependiendo del contexto, de la higiene y de lo que se quiera, ¿no? Tanto unos genitales como otros. Entonces, eso. Y luego, la forma de explicar la reproducción, por supuesto, pues podemos decir, pues vagina atrapa a pene, o no hay vagina, o no hay pene, no hay ninguna, hay solo una, hay dos, hay otras distintas, colaboran espermatozoides, óvulos de una forma y de otra, ¿no? Pero bueno, por supuesto siempre transmitir que la corporalidad y la sexualidad de algo de una forma positiva. No podemos negar la sexualidad infantil porque está presente incluso durante el embarazo. ¿Te refieres, Vic, con que la sexualidad está presente incluso durante el embarazo? Sí, bueno, luego ya os hablaré de bibliografía y tal, pero por lo que he estado leyendo, hasta las niñas, ¿no? Cuando están dentro de las barrigas de las personas gestantes, incluso existe, bueno, le llamaríamos masturbación, ¿no? Pero tocamientos, ¿no? O sea, eso no es algo que empiece, como se dice por ahí, a los 11 años o a los 7 y solo las personas que tienen pene, ¿no? O sea, es algo que está presente, yo lo aprendí hace bastante poco, pero desde incluso antes. Y bueno, tercer bloque, el temazo del lenguaje. Empiezo diciendo, pues ¿es chico o chica? Pues soy un perrito.
Eso dijo una de las niñas de las familias a las que entrevisté, ¿no? Una vez, y también otro recurso que usa mucho es decir su nombre, ¿no? Decir, pues soy Vic, ¿no? O si no sabe hablar, pues estoy segura de que Adres y profes tendréis muchas fórmulas, pero simplemente decir, ya lo dirá cuando sepa hablar, o simplemente, por favor, las personas que queráis saberlo, podéis a lo mejor sustituir esa palabra por cómo se llama tu peque, ¿no? No es tan difícil. Y es que el tema del nombre... Una cosa, cuando dices adres, pues si alguien no sabe qué significa... Sí, con adres es una forma de utilizar el lenguaje inclusivo para no referirme ni a madres ni a padres, también se dice sadres, también se dicen mapas, ¿no? Hay muchas fórmulas, pero yo en este caso decido usar esta por si hay personas que no se identifican dentro del espectro binario madres y padres. Sí, gracias. Luego el tema del nombre y del pronombre, que a todo el mundo a lo mejor le resulta difícil lo de la E, y es que yo muchas veces no hablo ni siquiera de la E. O sea, a mí me parece genial que se use la E y niñas usan la E, ¿no? Pero vamos a ver cuántas veces nos habremos referido a personas queridas por miles de nombres. Es que los nombres son tan mutables y tan cambiantes, no hace falta ni buscar un nombre neutro, que los hay a millones, y bueno, que puede ser Sofía y puede ser un niño. Todos los nombres son neutros, ¿no? Exacto, en ese sentido todos los nombres son neutros, sí. Usar lo típico, genéricos como profesorado, alumnado. Y luego también una cosa que les gusta mucho a las niñas es el uso de la I. Porque la I es cariñosa, la I es fácil de acoger, ¿no? O sea, y también pues una madre me comentaba, pues en vez de decir, bueno, triste en este caso no tendría género, ¿no? Pero decir, tengo tristeza, ¿no? En vez de decir estoy triste, ¿no? El tener ahí también se puede usar. Y luego es importante nombrar individualmente, ¿no? Evitar las responsabilidades colectivas, ¿no? Ya están los niños liándola, ¿no? Pues no sé quién, qué ha pasado o tal o cual, ¿no? Preguntas específicas a las niñas que tienen problemas para explicarse, que suelen ser en este caso asignados niños, ¿no? Supuestamente, y a las niñas que quieren hablar y que les gusta mucho hablar, escucharlas también, ¿no? También es parte de nuestra tarea educativa. Pero bueno, que esto no va solo de pronombres y de nombres, sino va de adjetivaciones, ¿no? Va de adjetivos. No es lo mismo decir, pues eso, princesa que machote, tiene muchas connotaciones y se pueden usar muchos adjetivos con muchos nuevos significados. En este sentido, yo, por ejemplo, recomiendo que restringamos el uso de buene, ¿no? Qué buen niño, qué buena niña, que algo así. No, pues lo que podemos hacer, en vez de entrar en juicios de valor, es decir, ay, pues veo que estás pintando, veo que estás trabajando en esto, veo que, ¿no? Centrarnos en la acción, más de calificar, ¿no? Que eso también se relaciona con el tema de la autoestima, ¿no? De no llamar la atención sobre estas características físicas, sino, como ya he repetido 5 veces, sobre lo que está pasando en el momento o sobre el complemento o lo que sea, ¿no? Es importante verbalizar para la personita que es importante por lo que es, ¿no? No por lo que hace por los demás ni por tal, o sea, esa construcción sana de la identidad también versa aquí. Y luego también tenemos que usar lenguaje rico con niños y niñas y niñes. Muchas veces con niños usamos palabras mucho más directas, 3 o 4, porque tendemos a pensar que se van a ir corriendo jugando al patio, ¿no? Y con niñas les damos una explicación que para qué, pues bueno, eso a lo mejor tenemos que ver, ¿no? Cómo, de qué forma hacemos para dar las mismas explicaciones, ¿no? De la misma forma. Y en este sentido necesitamos hablar con las niñas, no a las niñas, ¿no? Muchas cosas que yo leía es que muchas veces las niñas se convierten en agentes de policía de las normas de la clase, de la casa, ¿no? De chivatas. Asumen ese rol de chivatas. Y yo en esto recomiendo que está bien explicarles a todos que las normas de clase, que siempre, por cierto, formuladas en positivo, ¿no? Dar alternativas, no negaciones, no sé qué. Es importante explicarles que esas normas tienen una funcionalidad, pero que no todas las normas aplicadas a la sociedad son absolutas, ni correctas, ni a lo mejor incluso necesarias, ¿no? Demos ahí creatividad. Y por último, una cosa que me parece imprescindible es que los noes de las niñas son noes.
También no podemos ir con la doble vara de medir de venga, seguro que no quieres hacer esto, no sé, porque si les hemos explicado que no es no para su cuerpo y tal, también son no para lo que ellos decidan en ese sentido. Un poquito al final todo el tema de la socialización, ¿no? De las amistades. Necesitamos que todas las personas sean amistades potenciales. ¿Cuántas amistades del género opuesto habremos perdido, ¿no? Porque los adultos hayan transmitido esta idea de convertir la amistad en amor, ¿no? Y viceversa. Y es que es súper importante poder hablar de amores, de parejas, de triejas, de muchas otras formas de romantización, pero bueno, que desde luego tenemos que fomentar en primer lugar que no haya segregación por géneros en ningún tipo de actividad. Podemos decir, por ejemplo, ay, pues ahí viene el equipo de jugar a la comba y ahí viene el equipo de baloncesto. No hace falta decir, ahí vienen los niños y ahí está el grupo de niñas, ¿no? O sea, por favor, es que son cosas tan básicas que me siento tonta explicándolas, pero sí. Luego también, en el tema de la socialización, es curioso, ¿no? Como yo al investigar me he dado cuenta y al ejercer me he dado cuenta de que los niños, asignados niños al nacer, reciben la mayor parte de la atención, pero además es que es atención negativa, siempre, ¿no? En forma de reprimenda. En este sentido, es muy importante que hagamos lo típico de coger manía, ¿no? O sea, evitar una reprimenda todo el rato constante a un grupo de niños masculino o tal, ¿no? Tenemos que permitir darles también nuevos roles, por ejemplo, yo que sé, de responsables de clase, de un amigo invisible, de lo que sea, amiga invisible. Y a las niñas también les tenemos que permitir tener conflictos, es que sí, sin que sea un escándalo, ¿no? Sin que sea como, uy, las niñas se están peleando, es que son muy malas, ¿no? Y para mí, en el tema de resolución de conflictos, yo diría, ni abrazo ni perdón, ¿vale? De verdad, es que esto va a ser mi eslogan, mi campaña, ni abrazo ni perdón. Frases, adelante, son, pues ¿cómo crees que se ha sentido no sé quién? ¿Y cómo no sé quién te podría hacer sentir ahora mejor? ¿Y cómo podemos hacer la siguiente vez que ocurra esto? ¿No? ¿Vale? Formas de sustituir el conflicto por alternativas sin tener que forzar el contacto físico, sí, ni pedir un perdón que bueno, se queda, ya sabemos dónde se quedan. Y luego... Sí. Perdón se lo he llevado. Sí. Y luego la parte de la socialización, también tenemos que promover la competición entre niñas, ¿no? Y estimular la parte emocional de niños, como he dicho. Y en este sentido, por ejemplo, es muy curioso como las niñas, ¿no? Suelen echarse la típica mejor amiga, ¿no? Y cuando llega otra es como, ¿no? Porque has puesto toda tu identidad, has formado con ella un vínculo tan importante, tal, no sé qué. Pues muchas veces lo que podemos hacer como personas adultas, cuando no dejan jugar a un niño, a una niña, a una niña, es explicar a lo mejor las reglas invisibles de ese juego que no son tan fácilmente leíbles por otros, ¿no? Pues mira, yo qué sé, Luna, es que esta pareja de personas juega de esta forma, pero no les gusta que esta parte de así, ¿no? O negociarlas, vamos a hacerlas explícitas, ¿no? Y fácilmente leíbles. Y luego juegos que impliquen también el contacto físico, ¿no? Pero para eso podemos también utilizar la mediación adulta. Es que no me canso de repetirlo, que tenemos que estar como acompañantes, como detrás, ¿no? Siempre viendo, no tenemos ni siquiera que intervenir porque no somos protagonistas de ningún proceso. Y bueno, es un poco respecto a amistades. Respecto a familias, ¿no? Maternidades, paternidades, mapaternidades, aternidades. Yo no soy adre, ¿vale? Partiendo de esa base, yo no puedo decir que nadie... Creo que tengo bastante claro quién puede hablar de qué, ¿no? Pero bueno, en el tema que sí que me respecta y sí que me he podido informar, está claro que la aternidad, ¿no? Aternidad en vez de maternidad, paternidad, está hoy en día programada neoliberalmente de acuerdo con un momento de estabilidad laboral, ¿no? No se pone de relieve ni los cuidados, ni se consideran los cuidados como un trabajo, ¿vale?
lo cual, por supuesto, son. Entonces, es un proceso industrializado más, ¿no? Pero bueno, lo que respecto a la educación, por ejemplo, no podemos estar asumiendo la familia, pues eso, típica, clásica siempre en formularios, ¿vale? Es muy fácil sustituir madre o padre por persona responsable o personas responsables. Y a la hora de dibujar familias, de preguntar familias, tal, en vez de hacer preguntas a lo mejor directas de miembros, podemos decir pues con quién vives, dónde vives, en cuántas casas, tal, no sé qué, ¿no? Esto no es LGTBIQ+ solo, por supuestísimo, ¿no? También otra recomendación es evitar el uso de madre sola, padre solo, ¿no? O decir familia monoparental o monomarental. A lo mejor no es que, o sea, esa persona no tiene por qué estar sola, número uno. Y número dos, o sea, a lo mejor no es monoparental y monomarental y se van turnando, ¿no? O con otras personas. Entonces podemos utilizar simplemente, pues eso, ADRE a tiempo completo, a tiempo parcial, o ADRE, es que no es tan difícil, o tutore también se usa mucho, ¿no? Vamos a reinventar estas experiencias. Y luego con el tema de las familias, de cuando vais caminando por ahí y siempre pregunta, pues ¿es niño o niña?, ¿no? Vamos a preguntarnos para las familias por qué es importante para nosotros saber si es niño o niña. Es decir, ¿cómo vamos a cambiar nuestra forma de actuar en función a unos genitales que tengan, ¿no? Entonces, en ese sentido, vamos a corregir o no por la calle o en otros lugares también según a nosotros nos vaya a hacer cómodos, ¿no? Porque ahí las batallas las elegimos nosotros, por supuesto, cómo vaya a ser nuestra relación con la persona que a lo mejor ha venido a darte un comentario positivo sobre tu hija, te ha dicho que guapa es, y en realidad no es una niña, cómo gestionas tú ese rechazo, ¿no? Pero bueno, yo lo que sí que diría es, vamos a criar en función a intereses personales de las niñas, ¿no? Y a motivaciones específicas que tengan en cada momento, no hay que seguir ningún tipo de guía, no solo tenemos que centrarnos en criar de forma crítica, no tenemos también ver qué nos tienen que ofrecer todo ellos. Y yo, sin ser madre, siempre digo que para mí, pues eso, una crianza no tiene que ser, o tenemos que intentar que no sea ni con castigos ni con recompensas, sino con apego. Y por último, y ya finalizando con este tema, el tema de las escuelas y de profes, ¿no? La escuela, para mí, es el principal agente de socialización y de valorización de género. Por tanto, este tema está latente y presente 24/7. Pasan muchas más horas en el colegio que con las familias, incluso hay veces por temas de conciliación laboral, etc. Entonces, creemos un ambiente seguro y positivo. ¿Hay veces que nos ampara la ley? Pues bueno, depende, ¿no? O sea, también depende si eres blanque, ¿no? Una persona blanca y tal, tu orientación, bueno, muchísimas otras cosas. Pero bueno, vamos a intentar hacerlo de otra forma para que no tengamos que recurrir a la ley como amparo, ¿no? Supuestamente. Vamos a impregnar todas estas actividades y vamos a invitar a las personas a que pregunten, ¿no? Inevitablemente vamos a encontrar posiciones de defensa con otras familias y tenemos que estar preparados para dar respuestas. Pues bueno, vamos a enseñar, vamos a aprender, vamos a dialogar acerca de esto, ¿no? No vamos a hacer de las crianzas ni de las educaciones una batalla, porque no creo que sea así. Y bueno, que luego, para finalizar, también me gustaría decir que siempre pensamos en la escuela, pero es que hay muchas formas de educación posibles, y ya no hablo solo de las pedagogías alternativas y del homeschooling, que a lo mejor pueden tener un carácter mucho más clasista en este sentido y racista, sino, por ejemplo, con muchos de mis informantes he aprendido unschooling, o sea, on en inglés, no UN, la no escolarización, en el sentido de que pueden vivir experiencias de la vida real a través de actividades elegidas que sean significativas, es decir, ir al rocódromo, a escalar o a lo que sea, obviamente siempre dentro de nuestras posibilidades y de que la conciliación lo permita, pero muchas otras educaciones son posibles y la escuela, aunque se nos venda como lo mejor, pues yo como educadora tengo muchas cosas en contra de ella. Y bueno, ya para terminar, pues porque para mí todo esto es necesario, ¿no? Voy a
finalizar con una cita de una activista intersex o genderqueer que se llama de la Grace Volcano, no sé si se pronuncia así, pero bueno, que dice: para mí lo más importante de la crianza es aprender a escuchar a las niñas, tratarles con respeto y dignidad y siempre que sea posible fomentar su autonomía, especialmente la autonomía de género, bueno, muchas otras. Para mí la justificación de este taller es que sin querer, y es muy personal esto, ¿no? Pero sin querer quitarle importancia a todos los derechos y leyes y batallas conseguidas en materia LGTBIQ+, etcétera, ¿vale? Yo creo que llega un momento en el que nos tenemos que plantear, ¿no?, hasta qué punto esto es un sistema al que realmente nos queremos asimilar y nos queremos adherir. ¿No será más fácil? Y esto yo lo digo, yo lo sé como educadora, porque yo pienso que para mí la educación es lo principal, ¿no? Pero ¿no será más fácil empezar desde el principio? Y el principio son las crianzas, el principio es la educación, ¿no? Y luego no tener que estar constantemente deconstruyendo y desaprendiendo, que por supuesto siempre se nos escaparán cosas, ¿no? Y tal, pero vamos a cambiarlo, vamos a subvertirlo, vamos a darle la vuelta, vamos a ofrecer resistencia, pues eso, a un sistema que sigue pues eso, promoviendo pinkwashing, homonacionalismo, los CIEs, las cárceles, racismo estructural con todo lo que está pasando ahora mismo, transfobia, ¿no? Nunca hemos conseguido suficiente, siempre hay por hacer, siempre, absolutamente siempre, y creo que tenemos bastante claro quiénes son las personas enemigas o el sistema enemigo, y esto repito que es muy personal. Entonces, bueno, de nuevo, yo todo este tema lo relaciono con todo el tema de la identidad, ¿no? Y ya no solo identidad de género. Y es que para mí establecer una identidad al nacer me parece un proceso tan sumamente cruel y violento, ¿no?, para las niñas. O sea, que yo no estoy negando la existencia de niños y de niñas, ni solo que se promueva el no binarismo en niñas. Yo estoy diciendo que hay que tener ideas flexibles de lo que es un niño, de lo que es una niña y de lo que es una niña, ¿no? Y esto no solo va dirigido a personas LGTBIQ+, esto va a todos. Esto va a personas cis hetero, esto va a personas blancas, esto va a personas capaces, esto va a personas ricas. Vamos a ser, como decía una de mis informantes, como el bambú, ¿no? Flexibles ahí y bueno, encontrando un poquito por dónde meternos. Me he puesto un poco romántica aquí, pero bueno, es una parte muy importante para mí que quería decir. Okay. Pues ya varias digo, me puedo meter un filtro de aplausos después. Muchas gracias por tu intervención, me ha encantado. Yo, como dije al principio, la primera vez, o sea, te he escuchado hablar del tema y me junté a clase y más o menos sé lo que opinas sobre ciertos asuntos, pero era la primera vez que escuchaba pues tu discurso, además después de tu investigación y tal, y me ha parecido muy interesante y una experiencia muy rica escucharte. Te voy a hacer unas preguntas. Yo, bueno, no soy ADRE ni soy educador, entonces también mi perspectiva está un poco sesgada a cómo yo veo la educación desde quien toma la educación, ¿no? Como alumno, lo que soy ahora mismo es alumne. Y aunque sí que he participado de la educación en otros contextos, han sido periodos muy cortitos, entonces tampoco tengo una experiencia, un bagaje muy amplio desde el que poder enfocarte las preguntas. Entonces, bueno, aun con esto, te quería plantear primero, y este último discurso ya como ya me hacía ver un poco que podría responder a ello, ¿no? Pero es desde esta perspectiva que nos propones, del enfoque creativo, de una educación flexible con respecto a los roles de género, pero además antiadultocentrista y que tenga en cuenta pues, otros ejes estructurantes como la clase social, la racialización, las capacidades. ¿Qué piensas de las ideas sobre las que están sustentadas los programas de educación para la diversidad o de inclusión? No tengo claro cuál es el concepto que se utiliza ahora, pero de diversidad funcional, de todas estas, que son los conceptos sobre los que se sostienen al final las políticas públicas o las propias leyes de educación que están rigiendo la educación pública en España. Bueno, yo antes de dejar claro que yo no tengo la especialización en pedagogía terapéutica, que es la que hoy en día, al menos en educación primaria, se dedica a esto, pero bueno, yo creo que más o menos la posición la tengo clara.
Y es que yo le he cogido manía a la palabra educación inclusiva y todo esto, y la verdad es que me da un poquito de tirria, entre otras cosas, por muchas cosas que tú y yo sabemos, ¿no? Pero bueno, vamos a ver, la educación inclusiva, y además lo hablaba con una persona de mis informantes, que está mucho en el tema del anticapacitismo y tal. Todo lo que se estudia es súper patologizante y es súper capacitista, ¿vale? Y las escuelas no son inclusivas, porque en el momento en el que tú no puedes entrar simplemente por la puerta, o que te tienen que llevar al aula de apoyo, o que no hay recursos suficientes para tener a otros profes dentro del aula para apoyarte con lo que sea, ¿vale? Bueno, ya partimos de ahí, ¿no? Pero igualmente me parecen muy discursos asimilacionistas, ¿no? El tema de la diversidad, de las familias arcoíris, de tratarlo como, bueno, pues hoy vamos a dar lo LGTB, ¿no? Bueno, es que pues creo que ya lo he dejado bastante claro durante la charla, que para mí no se trata de eso, o sea, estas prácticas son antiesencialistas, y si algo, por lo que de las pocas cosas claras que tengo yo en la vida, es que no hay nada esencial en sí, ¿no? Y es un poco ahí donde yo creo que se está moviendo ahora mismo la educación inclusiva, que digo de nuevo que es una falsa inclusión, desde luego, sigue siendo educación integradora, es decir, pues eso, que integra a esas personas dentro de un sistema en el que tienen que encajar, y que para encajar mutilan, literalmente. Mutila, patologiza, medica... Exacto. Tanto por arriba como por abajo de la campana de Gauss, como por todos los lados, ¿no? No solo corporalmente, sino neurodivergencias, también racialización, bueno, lo que ya hablábamos. Sí. Pues sí. Luego esta pregunta es un poco más personal y es, bueno, este discurso supongo que nos pilla de nuevas a todos, o a la mayoría, bueno, al menos yo lo conozco en el Estado. O sea, hay muy poquitas cosas escritas sobre educación queer o educación así, yo sí que también me he informado un poco y he leído, pero hay muy poquitas cosas escritas, y sobre todo escritos más en términos de educación en la escuela o así, pero no como crianzas alternativas. Sí que hay menos, y en estos, igual en otros contextos angloparlantes así puedes encontrar algo más, pero al menos en nuestro contexto no. Entonces yo te preguntaría, pues, como si, ya con respecto a tu experiencia haciendo esta investigación, pues con las voces que te encontraste, si pensaste que eran muchas, pocas, si te pareció una experiencia rica, si te encontraste con sorpresas, si no, un poco cómo sentiste tú, que nos digas un poco pues tu experiencia en ello, ¿no? Sí. Pues positivamente, y mucha sorpresa y mucha alegría, la verdad. Bueno, yo me encontré haciendo una investigación y con escasa bibliografía de 3 libros, lo que tú dices, de contextos anglófonos, y sí, eso, muchos grupos de Facebook, mucho internet y tal. Pero bueno, yo cuando me lancé a buscar a personitas maravillosas que pudiesen ayudarme con esto, me di cuenta de que había muchísimas más de las que creía. Que esto es algo que se está haciendo, que está pasando, que hay muchas familias que ya crían, y hay muchísimas conceptualizaciones sin género, a género, género neutro, género binario, sin roles, sin estereotipos, y no hace falta tener ningún tipo de formación académica para ello, ¿de acuerdo? O sea, más que una revisión de todo lo que hemos estado dando, ¿no? Adultocéntrica. Para mí fue una grata sorpresa, sobre todo porque, bueno, está habiendo una mayor visibilización de personas trans no binarias hoy en día, ¿no? Incluso creación de plataformas y tal, pero sí que es cierto que me contactó muchísima gente. No tanto personas que lo ponían a cabo, que lo llevaban a cabo, pero sí muchas personas no binarias que decían, voy a pasárselo a, ¿no? Y luego mi experiencia particular ha sido que, bueno, yo he entrevistado por un lado a profes, ¿no? Y por otro lado a familias. En el tema de familias, así como el perfil ha solido ser mujeres cis, ¿vale? Súper transfeministas. Y luego en el... Es que esto, perdón que te conté, tiene mucho que ver también como algo que sí que ha tenido una tradición feminista más larga, es el tema de la maternidad subversiva. Que eso en España, al menos me ha llegado mucho más, soy conocedora de más grupos y tal, de maternidades subversivas, que llega un momento en el que ya no solo es como tú afrontas la maternidad, sino luego la crianza, ¿no? Sí, todo el tema de la maternidad, bueno, de lactancia, de violencia obstétrica, maternidad, bueno, perdona, sí. Total. También he entrevistado pues eso, a padres trans y tal.
Y luego en el tema de profes sí que ha sido más complicado porque normalmente han sido o profes que están dentro del sistema y tienen que hacerlo de forma muy velada, Sí. o profes que se han hartado tanto de la educación informal, o sea, formal, que se han pirado a la informal y que es mucho más flexible, que es mucho más fácil de meter todo esto y tal. Pero bueno, en general mi experiencia ha sido muy enriquecedora en ese sentido y muy sorprendente, ¿no? De hecho, una de las demandas por parte de las familias era, pues eso, el contacto entre ellas, el conocerse, porque lo ponían a cabo y me decían, claro, yo esto luego la gente lo ve y ve que funciona, ve que desarrollan unas personalidades, mis niñas arrolladoras, supermutantes, que les gusta de todo, que hacen tal, que visten con leopardo, con tutú y con una cazadora de tal. Y claro, la gente dice, ay, pues mira, ahora que lo estás haciendo, ¿no? Esto es como todo, ¿no? Hasta que no vemos que funciona, no damos el paso y no nos cuestionamos y no decimos, ay, pues mira, esto tal. Claro. Pero en general muy positiva. Qué guay. Sí. Te contactó mucha gente. Sí. Qué guay. Sí. Como que se tiene poco conocimiento de... Sí. Sí. Y se encuentran muy soles. Vale, entre mis notas tomadas a mano, en fin, tengo aquí otra... vale. Supongo que eso, bueno, si no te lo has encontrado ahora, te lo encontrarás seguro, porque en todo lo que refiere a la educación, más allá de la norma de género, o incluso cuando se habla de educación inclusiva, enseguida aparece gente diciendo que si el adoctrinamiento y no sé cuánto, y enseguida asocian esto a que a mi juicio no están tampoco muy erróneos, ¿no? Porque al final deshacer los roles de género en la educación también lleva a generar personalidades que aunque tú no te identifiques después, es una opinión, que aunque tú no te identifiques después como no binario, gender queer o lo que sea, pues efectivamente tampoco tienes una idea de hombre y de ti mismo y de ti misma tan férrea, ¿no? Sí. Y es el tema de las infancias trans. Es un tema que no sé por qué este año ha sido tan bueno, al menos en Madrid ha sido tan sonado, en el resto de comunidades autónomas no, porque las leyes llegan cuando llegan y las políticas luego actúan como actúan, pero tiene que ver con las infancias trans, y en Madrid sí que ha sido un tema sonado porque por la ley de autodeterminación de género, que por ejemplo en Asturias no la tenemos, porque no tenemos una ley trans autonómica, pero en Madrid sí. Entonces ha generado todo un debate sobre en qué medida las niñas son capaces de reconocer su identidad y ¿no? En esta cosa también un poco me interesa saber qué piensas, porque aunque efectivamente estas crianzas no tienen nada que ver con la identidad de las niñas, de las personas que están siendo están en estos procesos, estas experiencias educativas, automáticamente asocian esto a vamos a criar a personas trans. Sí. Tampoco sé lo que después de haberte escuchado, no es lo que estás diciendo, pero seguramente que te encuentras con esto mucho. Sí. Y me gustaría saber, además de esto, en qué sentido tu propuesta o tu investigación sobre esta crianza creativa o educación creativa podría ayudar o acompañar o servir en ese sentido para con la infancia trans, entendida así en un sentido muy amplio. Claro. Sí, el problema no sé cómo decir. El tema yo creo que radica en que todo el temazo de las infancias trans, de nuevo, ha sido visto desde una perspectiva muy patologizante, ¿no? Y muy medicalizada y muy, pues eso, tenemos que definir esta caja o esta otra. Entonces, sí, por supuesto, yo me lo he encontrado y de hecho, cuando yo he hecho la fundamentación de mi trabajo, sin duda he hablado de infancias trans, ¿no? Porque cuando tú hablas de una autodeterminación de género, estás tú eligiendo tu género, ¿no? Pero bueno, ¿hasta qué punto ahí se rompe también con el binario de ser cis o trans? Pues a lo mejor es que, o sea, quiero decir, es que de nuevo, a lo mejor llegamos en 10 años y estos conceptos que estamos usando ahora nos llegan personitas y cuando crecen y dicen, a ver, esto está tan desfasado de ser cis o ser trans. Ese binarismo está ya... Sí, claro, o sea, esto es muy personal, sí. ¿No? Pero por supuesto, o sea, ¿estos son infancias trans? Sí. ¿Estos son infancias trans? No. Las dos cosas, ¿no? Yo pienso un poco de ambas. Lo que sin duda es que si esa persona al nacer y después al crecer y al determinar su género, al final por lo que sea decide que es trans, es un ahorramiento de sufrimiento, y de violencia, lo que he dicho, ¿no? De crueldad, desde haber sido impuesto ser una persona que no eres, que eso sin duda, bueno, es que, no sé, es vital. Y luego también lo que tú dices, ¿no? Que si al final es trans, si es cis, bueno, pues no lo sabemos, pero a lo mejor crece con unas concepciones del género tan diferentes y tan flexibles que a lo mejor luego, pues es un chico cis hetero, pero ¿qué noción tiene
él mismo de ser un chico cis-hetero, pues a lo mejor se ha dado esa capacidad de empatizar con esas personas tan desde pequeño, ¿no? De tener todo ese espectro al alcance, a su mano, que luego no se ha encontrado con decir, bueno, es que estas personas, no, las niñas también pueden tener pene, pues no llega a los 18 años y le explota la cabeza, ¿no? Porque toda su vida lleva sabiendo que a lo mejor pues muchos niños tienen pene, pero no todos, ¿no? Claro. Entonces, claro, también como que yo pienso como que ni siquiera solo para las personas trans, sino para las familias cis de las personas trans, si siguen todos estos tips que tú les has dado. Tip 1, centrarse en la acción y no, pues llegará un momento, o sea, en el caso de que se dé la situación de que tu sobrine no se identifique ni como chico ni como chica, todas las, o sea, que al final tú no entres como tío, como tía, no entres en un trauma porque habías puesto todas tus expectativas en que jugase al fútbol o no sé qué movida. Exacto, porque no, de nuevo, o sea, esas personitas van a ser quien quieran ser, no quien tú querías ser de pequeña y no pudiste por X traumas que seguramente tengan relación con todo esto, ¿no? Porque a ti no te quería negativamente. Exactamente. Entonces está un poco ahí, pero bueno, obviamente pues como si ser trans te eximiese de ser... Sí, y de ser, pues eso, transfóbica, bifóbica, racista, tal, no sé qué, ¿no? O sea, puedes tener una concepción de ser trans mucho más medicalizada, mucho más rígida, mucho más tal, pero bueno, yo creo que sí que se están oyendo muchos discursos, a lo mejor se llaman vanguardistas, pero bueno, es que es absurdo, en esta concepción, ¿no? de flexibilizar qué es esto de ser cis, ser trans, al final es un paraguas, ¿no? Vamos a jugar con esa creatividad del género. Y sobre todo porque el contexto es en sí, o sea, como pues una infancia trans o una infancia queer la puede tener un niño cis hetero, como también puede tener una infancia gay o una experiencia homófoba, una experiencia bífoba. O sea, esto es una cosa como que parece como que te da pelos en la cabeza, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo un amigo que sufrió, que siendo heterosexual, que sufrió y cis, que sufrió homofobia de pequeño porque tenía 2 papás y tuvo experiencias de homofobia, pues no se pasa con este tipo de infancias, ¿no? Pues desde luego es una infancia, a mí me parece que es una, bueno, pues porque por darle al concepto trans también la carta para que lo tome todo y... Por supuesto, sí, yo estoy all for it, me encanta la etiqueta y yo la cojo, pero es lo que digo. Nos acogemos unas etiquetas y a lo mejor en un tiempo pues las deshacemos, las transformamos y de nuevo, que es que todo esto de que estoy hablando de infancias creativas de género, infancias crianzas no binarias, fluidas, no es una receta y desde luego no es nada esencial, de nuevo, ¿no? O sea, es cambiante y es que todas las cosas que he dicho, y yo creo que todos podéis haber dicho pues sí, pues tiene mucho sentido, ¿no? Pero yo creo que nos cuesta verlas, porque a mí me cuesta, por supuesto, me cuesta mucho ponerlas en práctica y son todo bagaje que tengo detrás mío y que tengo que desaprender. Entonces, precisamente para no eso, creo que es un buen punto por donde poder empezar. Jope, pues, bueno, por mi parte no tengo más preguntas, Vic, no sé si quieres... No sé si iba a recomendar algunos recursos por si a alguien le apetece. Bueno, tenía ahí los libros, pero no los voy a sacar. A mí y bueno, un poco de donde veáis donde he sacado un poco mi discurso y donde me he inspirado y tal, me leí el libro de Buscando el final del arco iris, ¿no? Que sí que es un libro que va sobre este tipo de prácticas y también hay un libro sueco que es muy guay que se llama 100 posibilidades en lugar de 2. También podéis leer sobre maternidades queer que acaba de salir hace no sé si 2 o 3 días, ¿no? Que es de Gracia, el libro. Y luego un libro que también me encanta, que recoge muchísimas formas de maternar, es Maternidades subversivas. Ese también súper recomendado. Y bueno, luego de pedagogías queer podéis encontrar un montón de cosas y de recursos para peques también. Así que bueno, es un poco... Los títulos los pondremos en la descripción para que los tengáis a mano. Sí. Y nada, Vic, de nuevo decirte dar las gracias en nombre de la plataforma Transmarica de Bollo de Asturias por haberte podido tener aquí, tener tu discurso en nuestras jornadas de este año, que bueno, son online, pero también tenemos la suerte de que como son online van a estar ahí, esta charla va a estar ahí para que la podamos ver muchas veces y apuntar muchas veces. Muchas gracias a vosotros por invitarme y por confiar en mí, que para mí también es muy, muy bonito. Distancia de seguridad. COVID.
Bueno, chiques, pues un besito a todos Adiós. y síguenos en las redes sociales. Chai. Chao. ¡Mua!